¿Yo? ¿Salirme de casa de mis padres? Para nada. Yo no vivo con mis papás. Ellos viven conmigo, que es diferente. Y así como estas, hay muchas otras formas de justificar un fenómeno cada vez más frecuente en las familias mexicanas. Vivir con los padres una vez llegada la adultez. Los hijos que cuidan a sus padres y son solteros no siempre lo viven como una tragedia. De hecho, para algunos hijos representa ventajas como tener la autoridad sobre la casa y los padres, ser la tía o el tío favorito de los sobrinos, ser quien lleva las cuentas, etc. ¿Cuáles son las ventajas de vivir con los padres? ¿De verdad es una carga llegar a la adultez y seguir viviendo en casa de la madre o el padre? ¿Es ventajoso para los padres ceder la autoridad? Hoy nuestro tema es hijos solteros que viven con sus padres. Muy buenos días, qué gusto me da saludarlos en esta mañana. Gracias por acompañarnos en este tema tan interesante. Ya escuchábamos en esta introducción muchas dudas alrededor de este tema de los hijos solteros que viven con sus padres, hijos adultos, y queremos analizarlo con su ayuda, con sus testimonios, con todas sus preguntas. Vamos a analizar con ayuda de nuestros especialistas la postura tanto de los hijos como de los padres. ¿Por qué puede haber ventajas o por qué puede haber complicaciones, si es que las hay, problemas? ¿Quiénes ganan cuando se quedan los hijos en casa? ¿Hay quien gana, hay quien pierde? Todo esto, acompáñenos porque hoy vamos a hablar va a estar bien interesante el tema. Primero que nada, quiero saludar a todos ustedes que nos ven a través de la televisión, que nos siguen a través de redes sociales, invitarlos a que participen. Recuerden que en Facebook Live tenemos la transmisión para que debajo de ella nos dejen sus comentarios, nos pueden mandar un tweet, nos pueden llamar vía telefónica, para que no se pierda la comunicación que es de ida y vuelta. Bienvenidos una vez más y también quiero agradecer a mis compañeras intérpretes de lengua de señas mexicanas. Gracias por estar aquí, Fabiola, y más adelante Istiel. Tenemos también nuestro público en el estudio que nos va a acompañar con sus testimonios, con sus preguntas. Bienvenidos, muchas gracias, muy buenos días. Y les presento a nuestros especialistas invitados del día de hoy. Nos acompañan Leticia Sonana, quien es terapeuta corporal, sexual y de pareja. Hola. Muy buenos días, Leti, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos en este tema tan interesante, ¿verdad? Muy interesante. Ya vamos a irlo desglosando, pero pues tiene muchas aristas. Muchas. Decía yo y platicaba con mis compañeras en maquillaje que pues hay muchas posturas. Los papás opinan una cosa, los hijos, otras cosas que son invisibles, que las damos como parte de la función de la familia. Vamos a analizarlo. Muchas gracias, Leti, por acompañarnos. También Gloria Romero Carvajal, psicoterapeuta familiar, colabora en el Diplomado de Orientación e Intervención Familiar del IEFAM. Gracias, Gloria, ¿cómo estás? Sandra, muy bien, gracias. ¿Cómo ves el tema? Muy complejo, divertido. Puede ser, ¿verdad? Sí, hay muchos casos. Desde la comedia y las películas mexicanas, pues se puede volver, si analizamos algunos personajes que nos mencionabas más adelante para que nos platiques de ellos, claro, se puede hacer también, ¿por qué no? Pues divertido al analizarlo. Y muy también bien. Está con nosotros Francisco Jiménez Mora, psicoanalista, especialista en trastornos de personalidad y enfermedades mentales graves y director del Centro de Atención Psicológica Integral. ¿Cómo estás? Muy bien, Sandra, buenos días. Muy buenos días. Pues tendrás también mucho que compartir. Mucho que opinar, un tema bastante amplio. Muchas gracias nuevamente. Y bueno, si les parece, vamos a comenzar. Entramos en el tema a partir de estas entrevistas, este sondeo que se le hizo al público y que le preguntamos si los hijos solteros se quedan en casa por comodidad. A ver qué opina. Puede ser, sí puede ser. A veces sí. Algunas veces sí. Definitivamente, yo creo que sí. Pues por comodidad y pues por todavía no les ha llegado la hora, ¿no? Muchas veces los padres no los hacemos responsables de sí mismos, ¿sí? Y muchas veces la sobreprotección tanto del padre como de la madre les afecta bastante. Porque ahorita es difícil conseguir trabajo, hay mucho problema. No, se quedan en casa por seguridad.
Las mamás son sumamente protectoras y los protegen y ellos se sienten más cómodos en casa. Porque es más fácil vivir todavía con mamá, tenemos lavandería, tenemos cocina económica y todo gratis. Por flojos no les enseñamos a trabajar, yo creo. Me encantan las respuestas, son muy auténticas Así es. y muy diversas también, porque hay quien dice, ¿por qué es más fácil? Yo me pregunto si será más fácil. Hay algunas familias que dicen, no, ya mejor cada quien a su casa y así más fácil. Entonces, bueno, pues por esto también queremos escuchar sus testimonios, ya los estoy empezando a leer aquí en Facebook Live. Antes de continuar, o bueno, de arrancar ya y entrar de lleno al tema, también les presento a Óscar Clavelinas. Bienvenido, Óscar, muy buenos días. Él es académico de la Facultad de Psicología y Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. ¿Cómo ves el tema, Óscar? Muy divertido, como ya decían anteriormente, y bueno, es parte de la dinámica actual, que no nos debe dar miedo, más bien entenderla en su justa dimensión. Y también analizar un fenómeno, ¿por qué no económico? También Claro, que está sucediendo con las familias. Por supuesto. Bueno, ¿por qué no arrancamos respondiendo también a este sondeo de si los hijos solteros se quedan en casa por comodidad? ¿Ustedes por qué creen? Yo creo que muchas veces es por comodidad, pero muchas veces es porque están acostumbrados a ello. Me parece que se va viviendo una cotidianidad en donde las familias se van acostumbrando y no vamos permitiendo que se vayan formando individualidades, que cada persona tenga como estas maneras de ir hacia la vida y encontrarse y pues tratar de hacer una vida en donde van encontrando recursos, herramientas y otras formas. Entonces, en estas maneras donde queremos no sentir tanto miedo, quizás no sentirnos tan presionados, vamos aceptando que se queden un poquito más, no vamos permitiendo que salgan, no les ayudamos a que vayan encontrando pues sus propios recursos y que además se atrevan pues a vivir quizás pues no tan cómodamente como se vive en casa, en una casa ya construida, ya hecha, donde ya hay de todo, ¿no? Porque siempre que tenemos que empezar a dar un paso, sí tenemos que afrontarnos a cosas, a miedos, a diferencias y a formas que a veces no nos gustan. Esto de dejarlos volar, a veces somos los papás los que no queremos que se topen con algún fracaso, por ponerlo entre comillas, porque tendríamos que definir qué es fracaso. Sí. Un fracaso. ¿Qué opinas, Gloria? Bueno, yo sí creo que de suyo es un fenómeno bastante complejo que hay que ver desde la ideología mexicana. La familia mexicana se acuña el término muégano, que en realidad es aglutinada, pero decimos la familia muégano. Pero ya está en nuestro histórico, está en nuestra forma de ver la familia, pero también hay factores económicos definitivamente que limitan la individuación de cada hijo de familia. Yo suelo acuñar también un término que digo el síndrome naborita, que lo comentaba hace rato, haciendo alusión a los polivoces con la cabecita de algodón, pues que trata también a su hijo que para qué tiene que salir. Gordolfo Gelatino no tiene la necesidad de formar familia porque su cabecita de algodón le resuelve la vida, ¿no? Yo creo que sí puede haber también este factor, pero no me gusta generalizar, yo creo que es complejo. Pero a ver, en este sentido que comenta Gloria, ¿es necesario entonces para desarrollarse como persona, como individuo, salir del nido o dejar a los padres a un lado en algún momento? Se sale desde el inicio de la vida. Digo, la escuela es un poquito el ejercicio pequeño de lo que es la sociedad. Sí. Por eso también es importante todo esto, a lo mejor complementando lo que se ha dicho por acá, sí es multifactorial. Son muchos factores los que juegan un papel importante en que los jóvenes o los adultos ya realmente no puedan salir de casa de los papás, pero todo inicia quizá también desde el inicio de la vida, es importante mencionarlo. ¿Cuántas veces quizá en la actualidad los padres ya laboran, ya trabajan, pero tienen un temor o una angustia de es que a mi hijo no lo van a cuidar igual en la escuela que con la abuela, ¿no? O que con la tía o que con la suegra? ¿Por qué? Porque también desde un inicio cuesta mucho trabajo separarse y se considera que la familia es primordial, es quien va a cuidar mejor, quien va a cumplir las mejores herramientas, quien va a satisfacer de mejor manera las necesidades, pero desde ahí se comienza este camino realmente de permitir que el hijo como individuo empiece a atravesar o a involucrarse en una sociedad y empezar a sí formar parte de la familia, pero no ser indispensable. Y en el fenómeno social, así como para analizar los principales factores que tú crees que están influyendo para que, o no sé si sea estadísticamente una realidad que ahora más jóvenes viven hasta más altas edades, y también habría que analizar el fenómeno de quienes regresan a casa de sus padres después de algún divorcio o por alguna razón económica tal vez.
Creo que sí, es imprescindible el factor económico en nuestra sociedad. Sí, México tiene sus singularidades y a lo largo de todo México, no es lo mismo Monterrey que Yucatán, que otros estados, no, sin lugar a dudas tiene sus singularidades. Y también cada familia tiene su singularidad, la clase social tiene singularidad, pero sí es un factor importante la economía, pero yo le agregaría un factor también muy importante, los afectos. Cada vez las familias son, no en términos generales, pero sí he notado que hay manejo de afectos distintos. Ya los jóvenes no se frustran, bueno, eso viene desde la infancia, pero el que no los frustren no significa que les den afecto. Entonces, cuando crecen, esa afectividad no la van a encontrar en el exterior y esa frustración, por supuesto que la van a encontrar en el exterior. Entonces, son dos factores que a mi parecer, y abonando a lo que se ha comentado, también serían relevantes en el campo social. Es decir, que esta frustración tampoco te permite aguantar tantito, a lo mejor sin la posibilidad de tantas comodidades que te podría alcanzar si vivieras en casa de tus papás, pero tal vez a la larga las podrías alcanzar si aguantas, ¿no? Aguantas un cierto periodo. Pero sí la economía, miren, es que justo nos lo están diciendo aquí en redes sociales. Yo viví con mis papás hasta los 30 y no me iba porque mis ingresos no me daban para vivir y cuando salí me di de topes, más por lo económico que por hacerme cargo de mis cosas. Es el comentario de Bea en Facebook Live. Por otro lado nos dice Leti, aquí tengo 2 hijos, uno regresado, es lo que yo les mencionaba, porque también hay una parte de los que se separan, se divorcian, que no necesariamente quieren regresar a casa de sus papás, pero pues ¿por qué sería la razón que encuentran en casa de sus papás que los hace volver? Y el otro dice todavía no sale. También dice acá Martín que no generalicemos, cada situación es particular. Y acá dicen que es por su bien sacarlos de casa. Yo estaba leyendo hace ratito, no sé si supieron de una noticia de unos papás en Nueva York que demandaron a su hijo de plano ya con una orden de desalojo porque ante varios avisos de que por favor se fuera, que se fuera, que se fuera. Y bueno, es muy controvertido porque cómo unos papás iban a demandar al hijo. Él decía que cómo le habían hecho a sus padres eso y los padres decían, pues es que cómo nos haces tú esto. ¿No? Claro. A mí me gustaría, por supuesto que estamos tratando de no generalizar porque no todas las familias son iguales, pero lo que yo sí he visto muchísimo en terapia es esta dificultad que hay por realmente de poder tomar la frustración y poder sostenernos en esta frustración. Mucho de lo que sucede es que nos vamos acostumbrando a no hacer estos movimientos que nos lleven de veras a sentirnos mucho más individualistas. Lo que vemos ahora es que aunque la familia mexicana siempre hemos sido muy arropadores de nuestros hijos, en estos momentos los hijos estudian maestría, doctorado, postdoctorado, para no salirse de casa. Y los padres realmente no saben qué hacer porque no saben cómo poner los límites. Entonces ahora vemos muchos adultos viviendo con los padres, pero no ayudando a los padres, sino como si fueran estudiantes eternos. Y eso sí tiene que ver con esto nuevo que hemos ido generando y gestando en estos momentos las familias mexicanas. Y sí lo veo como un grave caso porque vemos cómo realmente no hacen ningún movimiento para ser más productivos, no más inteligentes ni más intelectuales, más productivos. Pero ¿será que se ha perdido esta necesidad de salir de casa? Porque en muchos jóvenes puede ser como una búsqueda, como un objetivo a alcanzar, el decir yo me voy de mi casa, me siento independiente, es como una meta. Pero se ha perdido esta meta porque también, por otro lado, ¿qué ganan los papás cuando se quedan los hijos? Aquí un comentario nos dice, creo que en cada caso es diferente. Yo sigo soltero, vivo con mis padres por comodidad mutua, y es más económico para mí, pero puedo vigilar su salud. Y para ellos también, los papás aquí también juegan un papel muy importante. Digo, definitivamente las necesidades siempre son para los dos lados. El hijo también, si bien por cuestión económica, por cuestión de salud o por cuestión afectiva, también permanece en casa. Pero los papás también, en la mayoría de los casos, encuentran una función de que el hijo o los hijos permanezcan en casa. ¿Por qué? Por la cuestión de la compañía, no se sienten solos, también el respaldo económico, porque tampoco hay que echar de sacar a estas personas que si bien a lo mejor ya tienen cierta edad, tienen 30 y tantos años,
pero a lo mejor no se han casado, no tienen una vida independiente, son personas que siguen sosteniendo la casa, que también en la mayoría de los casos sucede. Empiezan a hacerse productivos, empiezan a tener trabajo, empiezan incluso también a tener actividades laborales y se convierten al mismo tiempo en el sostén de la casa, que si bien siguen viviendo en la casa de los papás, pero siguen ahora, ellos ocupan el rol de los proveedores, de ser quienes cuidan, quienes también proveen de la cuestión económica y también de la cuestión de salud, que también ya es importante. Y bueno, es que hasta ahora suena como que podría ser ideal o podría ser bueno o podría ser positivo, no es que no vamos a generalizar nuevamente, pero ¿cuál sería la contraparte? Porque también pues se dan muchas dinámicas no tan saludables cuando no hay esta independencia. Bueno, aquí definitivamente, si vemos los polos opuestos, el que la familia sea muy apartada, que sí se da mucho en Estados Unidos, pero no es nuestra cultura, sí genera el hecho de que pues no hay integración, conozco muy poco a mis parientes, lo vemos en una película como Casarse está en griego, en que pues la familia del novio llevan una rosquita y son 4. Son 4 para una boda. Para una boda y hay poco sentido de pertenencia. Yo he tenido hasta parientes que viven allá y dicen, bueno, es que aquí no platicas con nadie, no se da ese calorcito rico de la sobremesa, de disfrutar, de platicar, de que dices, oye, quiero jugar dominó y vamos a estar juntitos con la familia, nos apapachamos. No, ya no existe. Ya vemos ese opuesto, que sería la desventaja. ¿Cuál es la ventaja, sí, de salir de casa? Pues ni más ni menos que el proceso de individuación. Me conformo como individuo, me tengo que hacer responsable de mí. Cuando yo salgo de casa, aunque sea para con algunos amigos o amigas hacerle de roomie, me estoy obligando a hacerme responsable de mí. Y entonces eso implica pues una gran madurez emocional a corto o largo plazo. Pero nuevamente, el caso es tan multifactorial y hay tantos casos tan diversos que no podemos hablar de conclusiones tajantes. Oscar, ¿algo que agregar? Sí, a mí me parecería también que la propaganda de los medios es un factor importante, sumándole a toda la cuestión cultural de nuestro México. En el sentido, acabo de ver una película de niños con mi pequeña y hay un corto antes de la película en el que cuentan la historia de una familia oriental y la mamá hace una metáfora de la pérdida del hijo muy interesante, porque se lo come. Es todo un debate en ese corto. Permíteme tantito, Oscar, porque tenemos que hacer una pausa, pero si ustedes ya lo vieron, opinen, porque sí se ha suscitado toda una discusión alrededor de esto. Claro. Tengo 27 años, tengo un trabajo estable y la verdad es que no me va mal. Yo en un futuro me veo teniendo una casa, una familia, pero la verdad es que hoy en día las cosas son muy difíciles. Aunque soy una mujer independiente, vivo con mi madre. La verdad es que hoy en día mi economía no me da para salirme de la casa de mi mamá, no me alcanza para irme a rentar yo sola o comprar una casa. Mi mamá me cuenta que ella a mi edad ya tenía una casa, pero yo siento que la economía en ese entonces era muy diferente a la actual. Con mi mamá yo no tengo ningún problema de que vivamos juntas, pero con quien realmente es el problema son mis hermanos. Ellos se enojan porque mi mamá me consulta para ver aspectos de la casa. Yo nunca le pedí a mi mamá que me consultara para decisiones de la casa, pero creo que mi mamá piensa que como doy un gasto, tengo derecho a decidir por la casa. Mis hermanos me reclaman que un día yo me voy a quedar con la casa y que por esa razón no me salgo de esa casa. Yo en un futuro sí pienso salirme. Ahorita estoy ahí para poder ahorrar lo necesario para poderme salir y la verdad es que sí estoy a gusto con mi mamá. Incluso yo ayudo con los gastos, recojo la casa. Yo no tengo ningún problema y ella tampoco lo tiene. No es comodidad, simplemente es ayudarnos mutuamente. Muchas gracias por este testimonio y coincide con muchos de los testimonios que nos están, o los mensajes que nos están dejando en redes sociales, en donde hay una comodidad de ambas partes, en donde sí dicen, bueno, yo ayudo y mis padres me ayudan, pero también estábamos hablando de que esto pues no necesariamente tiene que ser benéfico, porque a la larga trae problemas de los cuales nos estaban hablando aquí nuestros especialistas. Vamos a retomarlos, si les parece, Oscar, nos estabas poniendo este ejemplo extremo en donde la sobreprotección en este corto hace que
se coma al hijo, Sí, tal cual. es una cuestión muy literal que se ha visto ya como una psicopatología. Claro, no estoy llegando a la psicopatología, pero sí es muy practicada en nuestra sociedad, en nuestra cultura, porque la madre es venerada y siempre el hecho materno, o sea, el hogar, está la madre presente. Entonces, la madre tiene un símbolo muy fuerte en todos nosotros como mexicanos, en el cual es muy difícil lograr una individualidad y sobre todo lograr este desapego que ahorita estamos platicando en el corto. Y sin lugar a dudas, eso puede llevar a que este sujeto que intenta individualizarse no lo logre. Y se casan y viven cerca del lecho materno. Se divorcian y regresan al lecho materno. O simplemente no encuentran una solución económicamente hablando y está en el lecho materno. Se pelean por la casa del lecho materno, ¿no? Entonces son situaciones muy singulares, sí, sin lugar a dudas, pero dentro de la generalidad la madre tiene un factor simbólico muy importante para que también los hijos no logren ese desapego y esa individualidad. Es un símbolo muy fuerte. Y también hablabas de algo como sobreprotección, incluso Claro. en donde las decisiones, incluso en un adulto, de Claro. qué vas a hacer y de a qué te vas a dedicar, recaen solamente en la responsabilidad de los padres y Así los es. hijos quedan sin posibilidad de decidir. También, Leti, tú querías comentar que decías, y también compártanos su experiencia clínica en consulta, y nos querías decir que no crees que sea positivo que se queden en casa. Yo creo que de veras este es un tema complejo porque por supuesto que quien nos esté escuchando y tiene situaciones diferentes de vida va a encontrar formas de casarlo, de encontrar una manera cómoda o de haberlo acomodado dentro de lo que le está pasando. Pero en ninguna situación realmente sana conviene que un hijo se quede por demasiado tiempo en casa de los padres, por muchísimas razones. La primera es porque nosotros tenemos que crecer y empezar a formar una identidad propia, que cuando estamos con los padres, por más que nosotros llevemos la casa y paguemos las cuentas y cambiemos de rol, jamás dejaremos de ser los hijos, ¿no? Y nuestros padres jamás dejarán de ser nuestros padres. Por otro lado, poder tener como esta independencia que me ayuda a afrontar mis miedos, a afrontar mis valores, a afrontar también estas partes de crecimiento que vamos haciendo a través de la vida, no se dan si no puedo salir de los lugares seguros. Entonces, aunque nos acomodemos y encontremos muchísimas respuestas a esas situaciones, realmente eso no ayuda a ningún crecimiento de ningún individuo. Por más que nos duela afrontarlo, porque, bueno, casos hay muchos, situaciones hay muchas, pero luego, por una razón nos regresamos, pero luego para salirnos pasan muchísimos años. Sí, porque hay situaciones temporales, tampoco vamos a negar, Así y también es. son pues naturales que sucedan. Una cosa es Francis. quizá el apoyo, pero sí, quisiera retomar esta parte, como bien lo dicen. ¿Hace daño en qué sentido? Porque no se frustra a la persona. Y aquí hay una cuestión bien curiosa. Los papás, en la mayoría de los casos también, sienten una angustia terrible de frustrar a los hijos. Porque siento feo, es que qué necesidad tiene de batallar, qué necesidad tiene de pasarla mal, si aquí en la casa yo se lo puedo cubrir. Pero ahí está la parte importante, algo tan sencillo. Por ejemplo, el hambre es lo que nos mueve a levantarnos, a prepararnos la comida, lo que nos mueve a salir a trabajar. La necesidad es lo que nos va a impulsar. Si los padres también en algún punto tienen mucha dificultad por el temor a, es que qué mal madre eres porque estás frustrando mucho a tus hijos, es que les deberías de preparar todo, deberías de hacer todo por ellos. Esta idea de los padres buenos son todos los que cubren todas las necesidades y satisfacen todo lo que los hijos quieren e incluso los apoyan cuando tienen alguna dificultad, son personas que están promoviendo un poco esta parte. Sin embargo, si no les permitimos que se frustren, no nada más van a entender que tienen que buscar sus propias herramientas. Si no les generamos una necesidad, si no se genera una necesidad, el joven o el adulto no va a salir en búsqueda de tratar de subsanarla. Va a estar esperando que siempre se le resuelva. Yo quiero agregar algo a lo que dicen y estoy completamente de acuerdo. Una colega decía, mi hijo desarrolla frustración, que es un buen deporte. ¿Y a qué me refiero con esto? El desarrollo de la frustración nos ayuda a llegar a la etapa de madurez emocional. Si no hay frustración, nos quedamos enanos emocionalmente, nos quedamos chiquitos emocionalmente. Y sí, en muchas ocasiones esta frustración realmente se vive, como la hora de la verdad, cuando ya no tenemos quien nos mantenga y nos tenemos que automantener, autosustentar.
Sí. Claro, cada caso habría que verlo. Yo me cuido en salud porque es tan complejo la situación por factores, nuevamente, insisto, económicos, ideológicos, de salud, a qué edad se quedan, a qué edad regresan, cuál es la situación, porque con los casos clínicos que tengo, sí hay matrimonios que se deshacen y el hijo o la hija regresa a la familia de origen, pues porque tiene que pasar pensión y no le alcanza para rentar. Sí, y a mí me gustaría decir algo más. Hay muchas ganancias secundarias en regresar a la casa. Ganancias secundarias para los hijos y ganancias secundarias para los padres. Justo eso quería que retomáramos. Los padres también tienen una ganancia. Pero también hay muchísimos precios a pagar, porque ¿Cómo esas cuál? ganancias tienen precios. Por ejemplo, yo me quedo a cuidar a mis padres. De alguna manera, pues claro, como decía la persona que estaba en el corto antes, pues sí, ¿no? Si ella está ocupando un lugar en la casa, está dando un dinero, pues por supuesto que ella tiene, ¿no?, como una prioridad para decir lo que se tiene que hacer o no en la casa. Pero también es cierto que también ella tiene la obligación de quedarse en casa cuando la mamá no está bien, cuando hay que hacer una reunión, cuando hay que pagar algo de la casa. Y esas cosas después empiezan a tener muchísima problemática, porque entonces toda la familia se siente involucrada haciendo muchísimas opiniones de lo que se tiene y de lo que no se tiene que hacer, y el que vive adentro se siente totalmente enojado. Les quiero leer algunos comentarios, nos dicen aquí, para seguir complementando, dice Lisa, yo me salí de casa a los 26 años, soy la hija menor de 4 hermanos. Para mí sí fue una decisión muy difícil y complicada, ya que mi mamá es divorciada y siempre por su parte estuvo el chantaje de quedarse sola. Aquí es lo que yo quería retomar de los papás, porque también los papás a lo mejor estamos provocando esta situación porque también nosotros estamos ganando algo, que no me quede sola, que me acompañen, que me cuiden. Hablando de salud, por ejemplo, es muy común en nuestro país y bueno, pues ahora las generaciones, los adultos viven muchos años y también pues tiene esta otra contraparte de quién va a cuidar a los papás, a los abuelos. Claro. ¿No? Sí, hay un fenómeno que me gustaría retomar en el sentido de la casa grande, que parecería que ya no existe, ¿no? De pronto hablamos, no, la casa grande ya no existe, pero sigue estando vigente. La casa grande en el sentido de que están los padres ya ancianos o, o con alguna enfermedad en particular y siguen estando en casa todos los hijos con sus respectivas parejas. Y todos aportan a esa jerarquización. Y lo retomo porque no ha desaparecido. Y por supuesto que dependiendo de las singularidades, va a haber problemáticas, porque algunas personas pueden mantener muy bien acorde su distancia con los padres y aportar y también recibir un beneficio, pero hay otras familias que no sucede así. Y aquí en este punto me gustaría tocar que también no solamente son los hijos, también los papás. Muchas veces los padres ven a los hijos como una beca eterna. Es decir, yo ya invertí en ti, pues ahora tú me vas a tener que mantener hasta que me muera. Este caso de la persona que es la más pequeña parecería como agua para chocolate, ¿no? Como es la chica, te quedas, ¿no? Los demás que se vayan. Pero es un posicionamiento muy interesante a nivel cultural, porque, insisto, no sucede en otras regiones del mundo, pero en México sí, parece que esa beca está ahí. O una de dos, o el hijo ve a los padres como los que me van a becar, me van a financiar mientras siga siendo estudiante, y si ser estudiante abarca hasta los 50 años, ahí está. O por otro lado, los padres ven también en ese sentido a los hijos como una inversión. Ahora me tienes que devolver la beca. Digamos, son polos, pero que también atraviesan toda esta dinámica. Y que ese es otro factor y es otro tema, porque también ahí estamos hablando de que hay hijos al cuidado, bueno, hay pequeñitos al cuidado de los abuelos, se dan todas estas dinámicas en donde mejor vivo con mis papás porque me ayudan a cuidar a los hijos y yo soy quien sale a trabajar. Pero aquí, para retomar el tema de los hijos solteros, ¿qué sucede cuando tú, eres una persona, individuo, a lo mejor en busca así de una pareja, pero que no en este momento estás manteniendo a otro, no depende nadie de ti y que por alguna razón te estás quedando en casa de tus papás? Me parece que es todavía más sencillo, a lo mejor estoy diciendo una opinión muy personal, pero creo que es más sencillo salir cuando eres uno que cuando ya eres uno con 3 hijos o con
toda la familia, como estas familias de las que estás hablando. Y más sencillo porque no te pesa tanto después mantener un hogar o vivir en ese hogar, ¿no? Porque claro, si estoy siendo, como dice, alguien becado y de repente tengo que hacerme cargo de una economía, y no nada más es una economía sencilla, sino es desde poner una casa, pagar la renta, la luz, el teléfono, la comida. Toda una administración. Toda esa situación que de repente la sentimos como si se nos viniera una montaña encima, porque es realidad, ¿no? No es tan fácil salir al mundo y sentir que, qué fácil es. Hay que empezar a buscar esos pisos de donde me voy recargando para poder ir subiendo las escaleras que me van a poder llevar a poder tener una familia. En estas escaleras que mencionas, ¿cómo podría ir lográndose esta independencia? Hablabas tú de los niños desde pequeñitos, porque tampoco es que de un día para otro, como les contaba yo de esta demanda, vámonos, ¿no? Y sí, te echan a la calle y si no practicaste antes, si no tienes herramientas, ¿cuáles son estos pequeños escalones que tenemos que ir dando tanto padres como hijos? Es que la calle definitivamente suena como terrible y uno piensa que después de que termina la licenciatura o termina quizá cierto nivel de estudios ya va a salir al mundo real. El mundo real está desde el inicio. Todos los días. Todos los días. Y yo creo que es también parte de trabajo de ambos. ¿Qué sucede? Hay un tema muy curioso en la adolescencia que es cuando justamente empieza esta separación de los hijos con los padres, que los hijos empiezan a cuestionar los modelos de la familia, que empiezan a cuestionar las tradiciones o sobre todo también las personalidades de los papás, incluso la autoridad. Es justamente donde se tiene que promover esta parte. El decir, bueno, yo como padre voy a permitirme y voy a permitirte observarte, voy a ver quién eres. Voy a ver en quién te vas a convertir, te voy a acompañar, voy a estar junto a ti, pero voy a dejar que tú cometas sus propios errores, que tú les des solución. Te voy a acompañar, rompiste algo, perfecto, te ayudo a reponerlo, pero lo vas a hacer tú. La parte es empezar desde el inicio. En la práctica clínica a mí me ha tocado personas jóvenes, 30 y tantos años solteros, que se quedan en casa ya muchas veces ni siquiera por la necesidad de los papás, sino por el resto de los hermanos. ¿Por qué? Porque la tradición de la familia es estamos siempre juntos. La paciente me refería, me voy de fin de semana con mi pareja, hago determinadas cosas y mi familia se molesta. ¿Por qué? Porque no estoy para cuando se sientan a comer el domingo. Porque no estoy cuando está el partido de la selección y yo prefiero verlo con mi novio, ¿no? Y sobre todo, para ella es impensable y le genera un nivel de angustia impresionante el hecho de decir, ya tengo oportunidad de comprarme mi casa, pero ¿cómo le voy a decir a mi familia que los voy a dejar? ¿Por qué? Porque a veces tampoco no solamente son los papás, ni son la dinámica, sino toda la dinámica de la familia que es la que pesa, que es como yo que soy la hermana mayor y que tengo mis hijos y demás y estoy aquí cuidando a mis hermanos, a mis papás, etcétera, ¿cómo tú te vas a ir a vivir sola? Como si esto fuera una traición. Una traición, y se vive mucha culpa, ¿no? Claro. Sí, y es terriblemente patológico. En realidad aquí Francisco está tocando temas que para mí son punta de lanza. Por un lado es el respeto a la diversidad. Sí. O sea, se vale que un hijo se quede, que se vaya a vivir hasta el extranjero. Cuando los papás se educan desde este respeto a la diversidad, ya no hay esa imposición de que se tienen que quedar aquí y al estilo que yo digo. Por otro lado, otro factor que se menciona que es fundamental es la responsabilidad. ¿Cómo te hago responsable desde muy pequeño? Tiraste la leche, bueno, perfecto, a ti te toca recogerla, yo te ayudo, pero tú la recoges. Claro. Y te estoy haciendo responsable. Y otro que parece un espécimen en vías de extinción, el compromiso. Sí. ¿Qué es eso, perdón? ¿Qué es eso? Estoy hablando en arameo. A ver, la definición, ¿nos la puedes decir? Bueno, compromiso es que yo si asumo una posición, tomo al toro por los cuernos cabalmente. Así Es decir, si ya voy a estudiar, bueno, entonces no solamente voy a seguir estudio, trabajo, mantente. Lo aplico. Lo aplico. Si voy a tener una pareja, la pareja lleva un ciclo y el mismo ciclo de pareja demanda que la relación tarde o temprano vivan juntos. Pero si sigo chiquita como hijo de familia, es que este es un fenómeno bien interesante porque pareciera entonces que el adulto siempre va a ser o queda en los papás y este hijo pequeñito que va creciendo, entonces que nunca llega a hacerse adulto, ¿o qué pasa? Bueno, parecería que la propaganda, por eso la mencionaba anteriormente, incita al sujeto a que cuando es soltero va a ser exitoso. Los que no tienen hijos, los que no tienen, digamos, una
un vínculo más allá que con su ejercicio profesional va a ser el sujeto exitoso. Y eso se lo comen por completito así. Sí, porque el éxito está directamente en esta publicidad con el dinero. En lo económico, claro. si En lo solo soy yo, económico. no tengo ningún gasto. Así es. Claro. Sí, pero las lealtades familiares, como decías, Claro. son fuertísimas. Se viven en otro momento. Y entonces, todos estos sentimientos que arrasan las lealtades familiares son terribles. Retomamos las lealtades regresando de esta pausa. Por cuestión de lealtad, los padres le dan más voz y voto a esos hijos. Saben manipular a los padres, saben manipular a la mamá o a los mismos hermanos que están. Y en cierta forma, si ya no están los papás, tratan de manipular a los hermanos, ¿no? Es el que menos autoridad debería de tener, pero las madres lo sobreprotegen. No, porque el hijo soltero de alguna manera depende de los padres aún. Y entonces cuando los casados se van, a lo mejor ellos tienen más autoridad por su forma de ser. El hijo soltero está ahí nada más. Pues que si se queda en la casa, pues yo creo que es el que va a mantener la casa, me va a mantener a mí, pues tiene mayor responsabilidad que los que se fueron ya, ¿no? Pues sí, ahí está otro de los casos. Si el hijo que se va quedando o que se queda va tomando esta autoridad, y luego también habríamos de analizar, más adelante vamos a hablar de cuando es la hija o el hijo, porque también es distinto. Claro. Leti, antes del corte nos estabas hablando de las lealtades familiares. Si quieres nada más para cerrar esta idea, y ahorita vamos a escuchar nuestros testimonios. Sí, esto que estábamos platicando, en donde muchas veces todos los hijos nos quedamos dentro del sistema familiar, porque si alguno de ellos se van, algunos nos sentimos como no vistos, o que no somos familia, o por qué te vas a ver el fútbol a otro lado y no con nosotros. Y una de las cosas importantísimas son las lealtades familiares, que es todos tenemos que hacer lo mismo de la misma manera, porque si no nos genera culpa, nos genera esta sensación de no pertenencia, de no estarlo haciendo bien. Y esas lealtades cuesta mucho trabajo romperlas y darnos cuenta que no porque salgamos y nos hagamos adultos y lo hagamos diferentes, dejamos de amar a nuestra familia. A la familia la amamos, pero nuestra individualidad tiene que también ser respetada, porque tenemos que aprender a que somos seres individuales que entre más aprendamos, más riqueza le podemos dar a la familia. Claro que sí, Leti. Pues mira, vamos a escuchar acá los testimonios, porque Rocío nos dice que sus hijos, tú eres mamá y maestra, ¿y tus hijos cuántos son? Tengo 2 hijos. ¿Y Uno siguen contigo? No. El mayor de 38 años se casó hace 10 años y tiene una vida aparte. Lo que pasa es que mi otro hijo va a cumplir 35, pero él sigue conmigo. Es profesionista, se ha dedicado a viajar, tiene 2 carreras. Lo que pasa es que los tuve muy chicos y se podría decir que es como mi amigo. Y yo le decía que por qué no compraba su casa, se iba a vivir solo, y me dijo, es que a mí me gusta tener una familia. Soy viuda y nos quedamos los dos. ¿Se acompañan? Sí, exacto. Pero se va de viaje y se compró su casa, ha hecho muchas cosas, se ha divertido mucho, pero ella me dijo, el mes que entra ya se casa. Yo estoy feliz, ¿no? Aunque me vaya a quedar sola, porque yo siempre entendí que me tenía que quedar sola. Soy profesionista también y estoy ocupada en algo. Yo pienso que eso es la base, ¿no? Y desde chicos, yo los hice que la situación real que vivíamos, pues de que tenían que estudiar, hacer un entorno y todo, pero fueron distintos. El otro se casó muy joven, se fue, y él no, él le dio por seguir estudiando, seguir viajando, y me dijo en diciembre, ya estoy preparado, ya me voy a casar. Yo no me voy a juntar, yo me voy a casar. Pero tú estás bien con la noticia. Claro, estoy feliz. Estoy muy contenta. Porque esto hablábamos hace ratito de que también hay etapas, hay periodos, porque nos están también preguntando en redes sociales que por qué necesariamente tendría que ser un conflicto el que yo me quede hasta, en este caso, ¿qué? 35 años sí. En casa. ¿Podríamos decir que en este caso sí fue una ventaja para ambas partes? ¿Tú te sientes cómoda con esta decisión? Yo estoy feliz. Porque yo me siento realizada. Yo, como les dije a los dos, yo ya cumplí como mamá,
cumplí como esposa, yo me he realizado como profesionista, o sea... Tú tienes también tu propia vida, tus propios deseos, objetivos. Sí, Eso creo que es muy importante. ¿Qué opinan por allá en nuestro panel? ¿Quieren decirle algo a Rocío? Sí, creo que, bueno, es bueno ese testimonio. Y ahora que se menciona también una palabra interesante respecto a los motivos por los cuales los hijos se podrían ir de casa es el matrimonio, ¿no? Porque incluso el tema tal cual es los hijos solteros. Pero no necesariamente, ¿no? No necesariamente, a veces se cree que el sinónimo de adultez ya es el estar listo para casarse. Y no, la adultez empieza desde que uno empieza a ser más independiente, a pesar de que viva dentro de la casa de los padres. Que esa es una parte fundamental, que es quizá de lo que estamos hablando ahora, y es el ejemplo tal cual del testimonio, que a pesar de que vivió con su hijo, que el hijo estuvo hasta los 35 años, etcétera, él tenía su propia vida, él salía, iba, venía, seguramente también aportaba en casa, hacía varias cuestiones individuales. La parte de la adultez a eso se refiere. No necesariamente estamos hablando nosotros acá como especialistas, y creo que coincidimos los 4 que estamos aquí. Lo ideal es que sí, se salga de la casa. ¿A qué edad? No lo sabemos, hasta que el sujeto esté lo suficientemente maduro para enfrentar como la vida, o aunque no lo esté. Sin embargo, sí consideramos que la individualidad se puede promover desde la adolescencia, desde que el adulto es joven. ¿Para qué? Para que sea una persona o sea un sujeto que pueda valerse por sí mismo a pesar de vivir dentro de la casa de los padres. No es lo mismo un joven o un adulto de 30 y tantos años que vive en casa de los padres, que continúa estudiando, pero que no aporta económicamente, que no colabora en las acciones de la casa, que no solventa o no ayuda a los padres en cuestiones de salud, etcétera, a alguien que a pesar de que no ha tenido la oportunidad económica o no ha sido su momento para salir de casa, sea una persona independiente económicamente, solvente ciertas cuestiones de la casa, pero también se le permita tener esa libertad. No necesariamente estar atada a las tradiciones de la familia, sino también tener una personalidad propia. Se va construyendo esta individualidad. Yo quiero decir algo, y yo quiero felicitar a Rocío porque que un hijo se vaya a los 35 años cuando ya estamos como acostumbrados a tener un compañero en casa, pues no estamos solos, llegamos, llega él, llego yo, aunque él salga, yo salga. Es como, pues la verdad es algo como muy cómodo. Ahora toca lo fuerte, y lo fuerte es poder soltar a mi hijo para que él pueda tomar a su esposa y yo ponerme atrás. Y eso cuesta un trabajo, es muy difícil porque yo antes estaba en el lugar preferencial y ahora voy a tener que hacerme yo para atrás para poder permitir que la mujer de mi hijo tome su lugar. Y eso a las mamás, y lo digo también por mí, nos cuesta mucho trabajo. Tenemos que hacer una conciencia de que esta mujer ahora es la principal y que yo ya paso a un segundo lugar. Y todo eso cuesta duelo, dolor, frustración y un montón de sentimientos. Yo quiero agregar algo a lo que dice Leti, estoy completamente de acuerdo con ellos. Hay una situación de parte de la mamá, no tanto el papá, pero sí la mamá, cuando no tiene vida propia, cuando su rol ha sido básicamente de madre. Exacto. Y entonces no tiene vida propia y entra en un estado de angustia ante la separación del hijo, que va a hacer lo que sea con tal de que el hijo se quede en casa. Y hay un dicho al respecto nefasto, que hay que quitarlo del léxico mexicano, que dice así: primero conocí madre. Lo cual significa que va a poner a la madre en primer lugar antes que a la esposa. Entonces no se va a individualizar, no va a madurar. Y la esposa siempre va a estar en segundo término. Pero sí es bien importante esto que dices, como mamás, ir construyendo también nuestro propio proyecto de vida aparte del de los hijos. Claro. Y también lo puedo decir por mí misma, desde que están pequeñitos, pues tratar de llenar nuestra vida de otras prioridades y otras satisfacciones. Acá tenemos un testimonio distinto, el de Rocío. Tu hija regresó a casa, ya se había ido a vivir independiente. Cuéntanos. Bueno, ella regresa, pero termina mal la relación en ellos, y así como que yo lo que quise fue proteger a mi hija, ¿no? Entonces llega a la casa y tiene un niño pequeño, que bueno, en ese momento pues, lo vi así, que yo que tenía que proteger a mi hija, ¿no? ¿Qué edad tenía tu hija cuando Pues ahorita tiene 28 años. Okay. ¿Y el niño, tu nieto? Ya tiene 7 años. Entonces, y ahorita ya lo que me pasa es que no quisiera que se fueran de mi vida porque me angustia el niño, o sea, así como que vivan solos. Y, por ejemplo, ella que el tiempo, como, o sea,
no coordina muy bien el tiempo con la escuela. Entonces el niño sale antes. Y ¿Tú luego le ayudas ella, a cuidar a Pues no, tu porque niño? yo tengo que trabajar. Tú también trabajas. Entonces el niño llega antes a la escuela. Lo deja la camioneta a un lado, así cerca pues, y ya se va el niño solo. Entonces yo me angustio horrible. Y luego digo, no, pues no, ni pensar que se fueran a vivir solos. Más bien yo siento, pues ya ahora como el cuidar al niño. Claro, y es comprensible, es tu nieto. Esta es otra de las historias que nos cuentan muy frecuentemente y que se da mucho. Abuelas, abuelos que se involucran en el cuidado de sus nietos y que después pues tienen estos miedos. ¿Qué le pueden decir a Rocío? A mí me gustaría aportar algo a ambos comentarios o ambas vivencias, en el sentido de que la frustración no solamente la van a vivir los hijos cuando van a ser huérfanos, cuando pierden a los padres, sino que los padres también viven un proceso de frustración, de duelo, cuando los hijos se van. Porque en nuestra sociedad y nuestra cultura, para pronto las mamás, como dicen, uno no se realiza como mujer hasta que es madre. El punto es que nunca van a dejar de ser madres, pero sí se vive un duelo cuando los hijos se van. Y es un duelo muy fuerte porque se vive, como lo comentamos anteriormente, como una traición. Y más allá de, ahorita escuchando los comentarios de las vivencias, más allá de entenderlo y de concientizarlo, sugiero a ese sentido, construir otra forma de vida que las va a hacer plenas. Porque sí, aclaro, y así como dicen el léxico mexicano nos dice muchas cosas, sí, el ser madre sí realiza una parte de ser mujer, pero no es únicamente ser mujer, y el ser mujer implica también otras cosas que tienen que aprender a vivir. Hay un proceso de envejecimiento, hay un proceso de individualidad, hay un proceso de independencia que se tiene que ir viviendo, y aquí sí aclaro, y sí acoto al momento, necesitan un proceso de acompañamiento. Claro. Porque a veces solas o solos, dependiendo si es varón o mujer, no es comprensible o no es concientizante. Sí necesitan un proceso de acompañamiento con algún especialista. Francisco, creo que querías Sí, es importante el acompañamiento con un especialista. Sin embargo, tomando en cuenta el testimonio que nos acaban de presentar, creo que algo que podría colaborar para que también usted se sintiera un poco más tranquila, justamente lo explicábamos hace un momento, es quizá no resolverle a los hijos, pero sí acompañarlos. Sí decir, bueno, a mí me da mucha angustia que se vaya a vivir sola porque puede olvidar esto, tales elementos, ¿no? Que quizá seguramente la experiencia de ustedes como madre podrán cubrir con mayor facilidad. Sin embargo, sí es importante también para minorar la angustia de los papás que se les vaya permitiendo y vaya siendo un proceso gradual, vaya siendo una cuestión orientativa más no resolutiva, que se les permita ir diciéndole, hija, yo te sugiero que hagas tal cosa, sin embargo la decisión es tuya. Yo te sugiero que hagas tal cosa o tal procedimiento, sin embargo tú lo decides. Ese creo que es un momento muy importante porque funciona para las dos partes. Tanto para el hijo para sentirse acompañado y entender que existe el apoyo y el respaldo de los papás, mas no se lo van a solucionar. Y por el otro lado también el papá le va permitiendo al hijo que vaya desarrollando herramientas, porque también de ahí surge un poco la angustia. Me da la angustia de que mi hija no tiene las suficientes herramientas, pero por eso es importante que uno dé cierto paso hacia atrás para que el hijo las vaya desarrollando. En función de que el hijo las desarrolle, uno como padre empieza a sentir mucho más confianza en el hijo. Y empieza a tener una perspectiva distinta de, bueno, estoy consciente que si mi hija comete un error, es muy probable que sepa cómo resolverlo. Incluso también de los nietos, porque es Claro. el caso de los niños más pequeñitos. Nos va a platicar también su historia Dina. Adelante, Dina. Hola, bueno, yo me salgo de mi casa a los 19 años y regresé por temporadas cuando me divorcié la primera vez, en alguna ocasión que estuve enferma, pero nunca me quedé. Entonces, viendo la experiencia que tiene mi mamá, que ahorita les platico en su casa, yo me preparé para no hacer unos hijos que se quedaran conmigo eternamente. Y además me preparé antes para dejarlos ir. Yo me acuerdo que leí varios libros, me metí a terapia, porque yo sabía que ese momento iba a llegar y yo no quería repetir lo que mi mamá estaba haciendo con mis hermanos menores que tienen, el menor tiene 43 años, el otro que le sigue 45 y así, el otro, el que sigue de mí, digamos, tiene 50 años y siguen viviendo en la casa de mi mamá. Pero aquí lo peor, que es algo que no se ha mencionado, es que mi mamá
adoptó a mi hermano el chico como su esposo y no lo ha dejado realizarse, lo hizo que se divorciara, lo hizo que ahora sale y lo cela, le llama, lo busca, le llora. Bueno, nada más falta que tengan relaciones sexuales, ¿no? Y Pero ellos, así es. ellos o sea, ¿tú crees que se acomodaron, funcionan o hay muchos problemas? Se acomodaron, pero mi hermano está muy frustrado, o sea, tiene un mal genio, siempre anda enojado con ella, inclusive complaciéndola, pero enojado, ¿no? Y mi mamá pues está muy cómoda, o sea, para ella es lo mejor del mundo que esté su hijo ahí con ella, y hacen una relación conflictiva, destructiva, pero en la que los dos están a gusto, ¿no? Aunque se les vea la cara de frustrados. Entonces yo no quise eso para mis hijos y los preparé. ¿Y cuántos hijos tienes? Tengo 2 hombres casados, el mayor tiene 33 y el menor tiene 25, y ellos están haciendo sus vidas separadamente. Yo no cuido nietos porque yo he querido hoy hacer mi vida, pues hacer lo que no pude hacer cuando ellos estaban chicos. Y yo estoy muy convencida que si algún día necesitan regresar a mi hogar por alguna circunstancia, sí se le puede proporcionar la ayuda, pero como temporal, ¿no? Como que para que no te quedes, para que no te quedes de por vida conmigo, porque no es sano, desde mi punto de vista, no es sano. Decía Leti que se pagan precios muy caros emocionales cuando tienes en tu casa a tus hijos ya grandes y no los dejas ir o no te puedes desapegar de ellos. El desapego es muy doloroso. Entonces, para no entrarle al desapego, prefieres tenerlos ahí, ¿no? Y no los dejas crecer, que es lo peor. Muchas gracias, Dina. Aquí en el testimonio que nos da la señora sí se ve esta lealtad, yo le llamaría tóxica definitivamente. No de tu parte, te felicito, pero sí de tu mami. Desde el sentido de por no sentirme sola o angustiarme, vendo en esta familia el proceso de individuación como una traición. Y es más, alguien tiene que cubrir el papel de mi marido. Y entonces ahí sí es completamente enajenar a un hijo, es romper el orden del sistema y es terrible, ¿no? Es completamente patológico. Retomando las lealtades, ¿qué está sucediendo ahí en los casos en donde esta función de la pareja la cumple y la cubre un hijo? Se rompe el orden. Y no siempre la cubre el sexo opuesto. Exacto, el hijo que se queda, el que más se acerca al padre, cubre un espacio que no le corresponde. Una responsabilidad. Una responsabilidad. Es como si se metiera a un espacio que no es de él. Y todo eso, claro que causa muchísimas emociones incómodas dentro de todo el sistema, porque podemos acomodarnos, que parecería como muy lindo, pero no es verdad. Sí, habría que analizar más a profundidad y ver que realmente a lo mejor no todos están tan cómodos. Tenemos, Gloria, permíteme tantitito, te retomo, tenemos que hacer una pausa. Sí, claro. Los hijos solteros se quedan en casa por comodidad. ¿Ustedes por qué creen? Yo creo que muchas veces es por comodidad, pero muchas veces es porque están acostumbrados a ello. Se va viviendo una cotidianidad en donde las familias se van acostumbrando y no vamos permitiendo que se vayan formando individualidades. La ideología mexicana, la familia mexicana, se acuña el término muégano, que en realidad es aglutinada, pero decimos la familia muégano. Pero también hay factores económicos definitivamente que limitan la individuación de cada hijo de familia. También desde un inicio cuesta mucho trabajo separarse y se considera que la familia es primordial, es quien va a cuidar mejor, quien va a cumplir las mejores herramientas, permitir que el hijo como individuo empiece a atravesar o a involucrarse en una sociedad y empezar a sí formar parte de la familia, pero no ser indispensable. Cada familia tiene su singularidad, la clase social tiene singularidad, pero sí es un factor importante la economía, pero yo le agregaría un factor también muy importante, los afectos. Que no los frustren no significa que les den afecto. Entonces, cuando crecen, esa afectividad no la van a encontrar en el exterior y esa frustración, por supuesto que la van a encontrar en el exterior. Entonces, ahora vemos muchos adultos viviendo con los padres, pero no ayudando a los padres, sino como si fueran estudiantes eternos. Vemos cómo realmente no hacen ningún movimiento para ser más productivos. Los papás aquí también juegan un papel muy importante. Digo, definitivamente las necesidades siempre son para los dos lados.
pero dentro de la generalidad la madre tiene un factor simbólico muy importante para que también los hijos no logren ese desapego y esa individualidad. En ninguna situación realmente sana conviene que un hijo se quede por demasiado tiempo en casa de los padres. Compromiso es que yo si asumo una posición, tomo al toro por los cuernos cabalmente. No, eso no sirve. Eso no creo eso. Yo creo que esa es la menor de las razones, pero sí podría ser una razón. Llega su pareja y se lo lleva y la liga, ¿dónde queda? Los hijos se quedan solteros porque les da miedo enfrentarse a una vida de trabajo y una vida de lucha. Algunas veces por lo difícil que está la situación. Más bien son sus miedos los que a veces los hacen sentir a no salir adelante, a no dar un paso para formar un hogar o tener una responsabilidad, ya sea con una persona o vivir solos. Muchas gracias por todos sus comentarios en el sondeo. Aquí en redes sociales los estamos leyendo también. Gracias por participar en el tema. Y a nuestros testimonios aquí en el estudio vamos a escuchar a María Elena. Adelante. Hola, pues nada más, yo pienso que más bien también somos nosotros como padres que tenemos que dejar volar a nuestros hijos, porque hay a veces que también nosotros, yo fui trabajadora, ya soy trabajadora jubilada, entonces, pues sí es difícil dejar a los hijos mucho tiempo y ahora que están grandes, pues queremos tenerlos para nosotros. ¿Qué quiere decir? Que pues más bien retomar ese tiempo que no tuvimos con ellos, pero no eso, yo ya aprendí igual, pues a dejarlos volar. Son profesionistas, yo tengo 2 hijos, uno ya profesionista, 27 años, vive conmigo, y el de 17, que en la universidad. Entonces, es cuestión de que, pues ahora sí sabes que mis niños, a volar, ¿no? ¿Cómo lo vas poniendo en práctica? Porque todavía están contigo, pero ¿cuáles son estos pasitos que crees que puedes ir dando para prepararte y para prepararlos? Mira, más bien yo pienso que para mí fue muy difícil porque nosotros, como dice la panelista, nosotros éramos familia muégano. Entonces éramos una familia de 4, o somos más bien una familia de 4. Entonces la cuestión es de que pues papá, mamá trabajando, los hijos en la escuela y demás. Ahorita que ya crecen, pues ya queremos que estén con nosotros. Pero no, yo creo que es un rol muy importante, como dicen los panelistas, en dejarlos, la vida sigue, sabes que mi niño te di educación, te di escuela, y pues sigue así como vas, a hacer conciencia, exacto, de que sabes qué, pues yo viví mi vida, qué bueno, y adelante. ¿Por qué? Porque todos los jóvenes tenemos oportunidades. ¿Qué es lo que tienen que hacer los jóvenes? Es eso, no quedarse con mamá, papá. Sé que ahorita todo lo que estoy escuchando es muy difícil, muchos que por lo económico, otros por no quedarse solos, pero yo pienso que también vale mucho nosotros como padres, ahora sí dejarlos volar a nuestros hijos. Hay un dicho, que me decía una persona, los hijos son nuestros cuando están dentro de nuestro vientre, una vez cortando el cordón umbilical, ya no son de nosotros. Claro que sí. Pues muchas gracias, María Elena, por esta reflexión. Y por acá tenemos a Clara. Cuéntanos, Clara, ¿cuál es tu historia? Bueno, yo soy madre separada. Tengo 3 hijas, una se casó y se casó precisamente por darle una responsabilidad que no le correspondía, pero pues yo tenía que trabajar, ¿no? En ese sentido, pues yo le pedí de favor que ella cuidara a la más chiquita y creo que no soportó esa situación, ¿no? Después, perdón que te interrumpa, se dio la situación de que ella tuvo que cuidar a su hermanita, pero ¿por qué dices que se casó por eso? Porque después, cuando ella cumplió 18 años, me dijo, ¿sabes qué, mami? Yo me voy. Y pues yo sí sentí feo, ¿no? Dije, ¿cómo que te vas? Y me dice, sí, es que me quiero juntar con mi novio. Y le dije, ¿cómo crees? Le digo, si estás muy chica, mejor dedícate a estudiar, tu vida es grande, ¿no? O sea, tú tienes que salir adelante. Le digo, porque a mí me está costando trabajo, imagínate a ti. Entonces me dijo, no, es que yo me quiero casar. Y le digo, bueno, a ver, dame la razón, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Y me dijo, lo que pasa es que, pues la verdad tú me das una responsabilidad que no me corresponde, entonces yo quiero vivir mi vida. Y le dije, ¿tú piensas que va a ser eso? Le dije, mira, yo me salí igual que tú y me casé igual y pensé que eso iba a ser, ¿no? Y la verdad no, son más problemas, más responsabilidades. Le digo, y no sabes cómo va a ser él cuando ya sean pareja. Entonces me dijo ella, dice, bueno, pues yo me voy. Bueno, pues la dejé ir
Y le dije, bueno, pues ahora sí que perdóname, ¿no? Por haber tomado ese papel, pero pues ahora sí que no sabía con quién apoyarme, ¿no? Porque yo no soy, ahora sí que hija de mami, ¿no? Ni de papi, de que me cuiden a mis hijas o algo. Yo sí me hice independiente porque yo me salí más chica, me salí a los 15 años. Entonces, pues eso fue el que me hizo ser más independiente, ¿no? Después, esa hija, pues se casa, vive muy, muy feliz, pero después ya no. Entonces ahora su rol es ese, ¿no? De que ahora su esposo vive en casa de papá y mamá, no tienen una individualidad, viven en el rol así familiar y también el que reparten gasto, porque también vive otra familia ahí, que es la de su hermana, de mi yerno. Después cuando yo tomo ahora sí que le doy consejos, ¿no? Tengo a mis 2 hijas, a la de 20 que ahora tiene y a la de 12, pero tuvimos conflictos, ¿no? Cuando yo inicio a tener una pareja, a ellas no les pareció. Entonces me dijeron que se iban a ir, más que nada también porque empecé a cambiar, ¿no? Yo busqué un grupo de autoayuda porque yo era muy manipulable, o sea, me dejaba manipular porque no se enojaran conmigo. Entonces después, pues ya empecé a cambiar, ¿no? A tomar decisiones, a ser diferente, ¿no? ¿Y sí crees que este grupo te ha ayudado? Ah, hasta claro la fecha? que sí. ¿Cuánto tiempo llevas? 4 años. Ah, pues ya tienes un Sí. tiempo trabajando en él. Así y es. actualmente tu hija sigue con su pareja, o sea, no está en tu casa y tienes a 2 que son jóvenes. Ajá. ¿Y cuál sería la pregunta o conclusión que les quisieras dar a nuestros especialistas? Bueno, la conclusión aquí es que ellas también se fueron con su papá, por la misma Ahora razón. estás tú sola, entonces. No, regresaron, porque Ah. su experiencia con papá, pues no fue la idea, las que ellas pensaban, ¿no? Entonces ahora están conmigo, pero yo el problema que tengo con la de 20 años es que no quiere trabajar, no quiere estudiar. De repente le echa ganas, pero después se apaga. Entonces, hay veces que sí me desespera, ¿no? Y le digo, ¿sabes qué? Los gastos siguen y aquí tienes que ayudarme, ¿no? Tanto en casa como con los gastos. Yo no puedo mantenerte porque no quieres estudiar, entonces tienes que trabajar. Esto que nos cuentas, Clara, voy a detenerte tantito para que nos ayuden los invitados especialistas, porque es la situación de muchos de los testimonios también en redes sociales. ¿Cómo motivo a mi hijo? Estoy desesperada porque ya es adulto, porque tiene 20 años y no quiere trabajar o no quiere estudiar. En muchos de los casos sí están estudiando y entonces los acompañas en este proceso, pero en otros no encuentran tampoco la carrera, la motivación o no quieren trabajar porque les pagan poco. Todos estos comentarios son los que estoy leyendo yo en redes sociales y también para que le den una orientación a Clara. Sí, yo creo que uno de los temas más fuertes que hay son estos de los hijos que les cuesta como mucho trabajo hacerse cargo de ellos mismos. Y esto tiene que ver, como pues se ha dicho un poco en esta mesa, de empezar a enseñarles desde que son pequeños a cargar su propio costalito que sea chiquito, ¿no? O sea, tenemos costalitos que son de 1 año, de 3, de 5, de 8, de 10. Yo creo que los límites claros son muy importantes. Un límite claro no es aquel que se va modificando de acuerdo al humor que estemos, ni tampoco de acuerdo a lo que más nos conviene. Un límite claro es, mi amor, tú tienes que aportar en esta casa tanto dinero. Por supuesto, alguien de 20 años que esté estudiando, pues no puede aportar quizás mucho, pero va a aportar cierta cantidad y esa cantidad tiene que ser respetada y los límites tienen que ser respetados, porque lo que pasa es que yo lo que les digo es que educamos de acuerdo al humor que estamos. Si estamos de buenas, hoy me conviene, no me quiero pelear contigo, pues hoy te doy chance. Pero mañana estoy enojada, ya estoy furiosa, tengo 1000 gastos hasta acá, entonces te pongo límites. Yo sí creo que los límites son la clave de todas las relaciones humanas, pero los límites bien claros y bien puestos. Muchas gracias. Voy a retomar a Olga. Olga, ¿tú te identificas con algo de lo que has escuchado? Pues parte. A ver, cuéntanos. Parte de ello, porque tengo a mi hijo de 27 años. Tengo 3. Tengo a él, a mí me ha costado mucho trabajo hacerlo responsable. Más que nada, él no quería estudiar, no quería trabajar. Dentro del hogar, o sea, yo le empecé a decir, las responsabilidades son muchas, ¿no? Los gastos son tantos, ¿no? A donde tú te vayas, va a haber gastos, vas a tener responsabilidades que cubrir. Más que nada,
Me costó mucho trabajo porque le ganaba mucho la pereza. Y ahorita te escuchas nerviosa, todavía Sí, todavía me gana Esto que un habla, poquito. ¿esto hace cuánto fue que tú Esto empezaste fue como a ya tomar? A tomar esa decisión de que ya no lo debía yo de dejar así, hace unos 8 años, más o menos, que de plano yo ya no le permití que siguiera así, ¿no? Entonces empecé a forjar límites, principalmente porque yo le absorbía sus gastos, ¿no? Entonces cubrías yo sus los gastos. cubría, zapatos, ropa. Llegó el momento en que dije, ya hasta aquí, ¿no? ¿Y te funcionó? Y funcionó porque gracias a eso, hoy en día se ha hecho muy, muy responsable, prácticamente hoy me da un gasto. Yo no los obligo ahora sí que a que se vayan de casa, ¿no? Porque a pesar de todo, pues son buenos hijos, de alguna manera, apoyan mucho, a pesar de que ellos no tienen hoy la capacidad todavía de poderse independizar. Más que nada porque están muy apegados a mí, ¿no? Principalmente a mí. ¿Tú vives con su papá? Sí, ¿Estás sola? vivimos con su papá, ¿Están ¿no? en pareja? Pero es más el apego hacia mí, Ujú. porque andan siempre conmigo, que vamos acá, vamos allá, principalmente eso, ¿no? Ellos no les gustan más que nada fiestas. Ok, están más Entonces en casa. están más en casa. ¿Y crees que sí se está construyendo este proceso de que se van a independizar? Sí. ¿O te gustaría alguna otra recomendación? ¿Qué es lo que te preocupa ahora? Hoy no me preocupa porque de alguna manera, pues, yo los veo responsables, ¿no? Más que nada Entonces, eso. más bien es tu testimonio Más bien el testimonio de cómo lo has logrado. Sí, un Gracias, poquito. Olga. Buscar un grupo de autoayuda, pues, funciona. Pues ahí está otra recomendación del grupo de autoayuda. Y Claro de alguna manera, claro que sí funciona. más que nada, escuchar programas del radio, la televisión, pues ayuda mucho. Diálogos, como Diálogos. no. Vamos a ver qué nos dicen Sí, allá, retomando mira, esto de la responsabilidad. Para en los Olga, te felicito primero por el valor, el coraje de hablar esto, porque eres la voz de muchas mamás. Tenemos nosotras como mamás la creencia de que entre más me necesiten, mejor mamá soy. Claro. Y es una creencia terriblemente errónea. Nuestra función de padres es, te voy a ayudar hasta que se te haga bolas el engrudo y justo en la medida en que realmente lo necesites. Si el día de mañana nosotros nos hicieran creer que entre menos nos necesitan nuestros hijos, mejor está hecho nuestro papel, ya no habría tanto hijo en casa. ¿Me explico? Pero nos cuesta mucho trabajo porque todavía confundimos el amor con la necesidad. Y todo esto en un contexto también social que nos, Sí. nos lo repite, ¿verdad? Claro. Francisco. Esta parte es muy curiosa, digo, sí es un proceso doloroso, seguramente, Olga, ¿verdad? Sí. Olga, le costó trabajo y se nota, es evidente. ¿Por qué? Porque como lo decíamos en un inicio, hay afectos de por medio también. Yo no quiero que mi hijo sufra. Uno como padre definitivamente, si ve a los hijos que la están pasando mal, uno la pasa 3 veces mal. Y aquí quiero apelar un poco quizá a estas frases ya de la vieja escuela que los padres decían, esto me va a doler más a mí que a ti, ¿no? El ejemplo quisiera ponerlo, volviendo un poco, haciendo sinergia entre la cuestión de los límites y lo que estamos hablando de lo que puede llegar a ser complicado para los papás, es como un ejemplo bastante básico, las vacunas con los niños. Sí. Sabemos que les va a doler y sabemos que van a llorar y que van a hacer berrincha y hasta nos van a decir, ¿por qué me haces esto? No por eso los vamos a dejar de vacunar. No por eso les vamos a quitar esta parte. Hay que entender también que la parte dolorosa de la vida es necesaria que los hijos la vayan viviendo también. ¿Por qué? Porque parte de los afectos de los padres, de repente tenemos esta intención de que a ellos no les falte nada como a mí me faltó, que a ellos no sufran como yo sufrí. Y está bien, qué bueno que tengan una mentalidad de hacerlo diferente. Sin embargo, si nos esforzamos en asegurarles un bienestar completo, en que en ningún momento sufran, en que es que se va a enojar, es que va a sentir que yo soy mala con él, va a pensar que lo estoy corriendo, qué bueno que piense que lo está corriendo. ¿Por qué? Porque finalmente eso va a ser impulsarlo y hacerle ver que uno como padre
cree que tiene las herramientas necesarias para que salga a la vida y que la pueda armar, que la pueda Ahí hacer. sí aplica esto de es por tu bien. Es por tu porque bien, sí, claro. la verdad sí. Vamos a escuchar el testimonio de Wences, que está aquí con nosotros. Díganos, Wences, ¿usted qué opina en el tema? Bueno, buenos días. Buen día. Lo que yo, bueno, en mi experiencia con mi familia, es que la verdad, en primera, el humano aprendemos por el ejemplo. Los papás nos dan un ejemplo que uno va adquiriendo con el paso del tiempo. De ahí, cuando vemos cosas positivas, porque uno de niño, la verdad, también se da uno cuenta de lo que hacen nuestros padres por nosotros. La lucha eterna por el dinero. Y más que los sermones, el ejemplo es lo que usted dice. Más que nos digan y nos digan lo que hacen. Lo que hacen y lo que nos dicen, porque a veces Bueno, es claro, contradictorio. pero que no sea contradictorio, por Sí, supuesto. uno va aprendiendo y de ahí es cuando uno agarra la base para su nueva familia. Claro que sí, pues muchas gracias. También esto es muy cierto y es motivo de reflexión. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Continuamos, gracias por seguir con nosotros en Diálogos en Confianza. Estamos hablando el día de hoy de hijos solteros que viven con sus padres y lo invito a que mañana se quede en el tema y participe también si tiene alguna pregunta o quiere venir. Vamos a hablar de las herramientas para conocerse a uno mismo. Y es que el autoconocimiento es un ejercicio cotidiano que todos deberíamos hacer. Hay muchas herramientas para llevarlo a cabo y para practicarlo y es importantísimo conocernos, valorarnos a nosotros mismos para de esta manera poder también fluir con los demás. No se lo pierda el día de mañana y vamos a retomar ahora el tema con el siguiente sondeo. Le preguntamos a la gente si en algún momento tus papás te han chantajeado y, bueno, sobre todo en el tema de que no te salgas de casa. Vamos a ver qué nos dijeron. No. No, pues que haga lo que quiera. Generalmente solo cuentan de que cuando me case me puedo ir de la casa, pero no tienen problema si me voy antes o después. Trabajo, tengo mi negocio y pues ya me puedo valer por mí mismo. Como mi convivencia con mis padres es agradable, no tengo problema en quedarme con ellos hasta que me case, porque bueno, yo sí quiero tener un matrimonio, pero si en dado caso no, pues no me quedo a cierta edad, pues me voy a vivir sola, no hay problema. Siempre me apoyaron y siempre vieron como buena idea el que saliera de mi casa. Pues de preferencia no quieren que me vaya. Tengo apenas unos meses que salí de mi casa, mis papás me apoyaron, estoy trabajando, estudiando y trabajando y la verdad es que es muy padre y muy divertido vivir solo. No, nunca me han chantajeado, me han dicho que mi vida es mi vida y que todo lo que tenga que hacer o lo que quiera hacer me apoyan. Bueno, yo sabré la decisión que tomar en ese momento. Muchas gracias por estos testimonios. Aquí ahorita retomamos con ustedes cuándo es evidente el chantaje y cuándo a veces no nos damos cuenta de que está sucediendo. Nada más déjenme, les leo algunos comentarios en Twitter. Nos dice, a veces es la manipulación de los padres, pero a veces es mediocridad de los hijos. Qué fuerte comentario. Gracias. Acá nos dice Emma Cruz en México, mamá que no sufre no es buena madre. Es una consigna que se da aquí, ahorita nos analizan desde lo social este fenómeno y dice qué flojera y en el fondo atrás el amor y el sufrimiento, detrás de esto está el control que queremos tener sobre los hijos y el marido si se deja. También nos dice un testimonio, mi ex suegra nos separó a mi hijo y a mí. Tenemos una hija de 9 meses y por no querer vivir con su mamá, él cambió conmigo, se fue con su mamá y me dejó con mi bebé. También otro testimonio, mi hija se fue a los 16 años, la dejé, no le ayudé, sufrí mucho, lo que decías, pues sí, me va a doler más a mí, pero era necesario. Hoy es una mujer independiente, está estudiando, sigue adelante y no me arrepiento de haberla dejado para que ella aprendiera a salir y resolviera su vida. Dice también otra persona que se identifica con un testimonio del panel que dice, me dolió tanto que mi hijo se casara a los 32 años que me sentí reemplazada y actualmente sigo comprando ropa, calzado, todo de uso personal, le llamo a todas horas, sigo al pendiente y dice que, bueno, está constantemente sacando a su hijo del apuro. Me pregunto, retomando esto del chantaje, esto de sacarlo del apuro, ¿no es una forma como de chantajearte? Claro, no te vayas porque pues yo te lo voy a resolver. Y es que a veces la manipulación la vamos escondiendo con preocupación, ¿no? A ver, yo quiero que te vayas de la casa, mi amor, pero ¿qué te parece si te vas de la casa ya que tengas un poquito más de ahorrado,
ya que estés como más seguro, ya que tengas un trabajo más estable. Y entonces la manipulación está tan cubierta que no se nota como si fuera una manipulación. Ni siquiera la persona que lo está diciendo lo nota como una manipulación. Es como, lo hago por tu bien, para que cuando te vayas más completo. Que, bueno, esto es delicado también, Leti, porque genuinamente también hay esta realidad de que me preocupo, de qué manera podría entonces sí acompañarte en ahorrar, para que no, porque tampoco podríamos decir que siempre es manipulación. Es real, las mamás nos preocupamos, las mamás queremos que te vayas en el mejor momento o cuando tengas un plan. Entonces, para que no nos vayan a decir, porque también en redes nos están diciendo, bueno, pero yo sí realmente me preocupo por mi hijo, yo sí quiero que se vaya cuando esté listo, cuando esté preparado. ¿Cómo dar a entender también esta contraparte? Hace un momento decías, el programa de mañana también va a estar bastante bueno, el conocimiento de uno mismo. Partiendo de eso, parte fundamental del ser padre es que, bueno, no vienen los manuales, ojalá los hijos nacieran con un libro, con un manual, pero no, tenemos que aprender también a distinguir. Si vamos a frustrar a los hijos, también tenemos que tener un autoconocimiento vasto. ¿Para qué? Para aprender a distinguir qué aspecto es de nosotros, qué angustia es de nosotros y qué angustia puede ser de los hijos. Porque quizá partiendo un poco de lo que se decía también de este lado, el hecho del chantaje puede ser muy sutil y no se alcanza a ver. Como a mí me angustia que tú te vayas, que hagas determinadas cosas, porque siento que no vas a poder hacerlo, mejor quédate. Pero esa angustia que se está calmando es la mía. Yo quiero que te quedes aquí porque entonces así voy a estar más tranquilo yo, como tu papá o como tu mamá. En lugar de identificar que quizá el joven o el adulto en todo caso el no adulto está tan de 40 y quizá no está tan preocupado. angustiado, ¿no? Quizás no está tan angustiado el hijo, pero tengo más la angustia yo como su padre y prefiero que se quede para yo estar más tranquilo que permitir que mi hijo le bien con eso. Un egoísmo dos pasos atrás de todo esto. Si los padres de familia aprendiéramos a manejar respuestas abridoras en vez de cerradoras. Cerradoras es dar consejo, opinar, el sermón. Entonces no le estoy permitiendo a mi hijo que tome decisiones, porque ya le he hecho todo el rollo y ya decido por él y le digo, desde mi angustia no hagas, desde mi angustia no vayas, desde mi angustia te casas después de los 45, ¿te parece bien? En fin, las respuestas abridoras, por otro lado, que deberíamos aprender a practicar desde que son niños es, bueno, ¿qué opciones tienes? ¿Qué piensas hacer? ¿Qué piensas hacer? La opción A, ¿qué consecuencias tiene? Buenas y malas. La opción B, la opción C, ¿con cuál te sientes a gusto? Y respetar. Este aprendizaje no lo tenemos en México y deberíamos promoverlo. Eso que dices es, creo que, la línea entre lo que decías tú, Leti, porque respetar. Muchas veces preguntamos desde donde yo quiero es que me respondas. Así es. Entonces, pues así que chiste. Y yo también quiero como aunar a esto, esta parte en donde sí es verdad que nos preocupamos por nuestros hijos. Y sí, por ejemplo, yo veía a algunos jóvenes a los que les estaban preguntando si sus papás los dejaban ir o no, pero estaban muy jóvenes, ¿no? Claro, y sí, con la situación social, inseguridad, etc. No, pero había algunos adolescentes. Yo sí creo que también hay cierta edad en donde ya habrían que permitirse sí hacer este movimiento que me va llevando también a ir probándome fuera y ir probando también todas esas cosas que voy logrando hacer, porque cada logro implica una herramienta personal que voy teniendo a la larga para mí. Cada que yo puedo dar un paso como individuo es una herramienta que yo tengo a la larga para poder forjarme mejor, para poder sentirme más seguro, para no tener tanto miedo. Y entonces eso es lo que nos va ayudando a forjarnos como individuos y a sentirnos más seguros de nosotros mismos. Y aquí yo también quería preguntar sobre la soltería en sí, porque también hemos hablado de que si los hijos se independizan, hay muchas formas de independizarse. Sin embargo, una que es también muy tradicional en México es salirte porque te casaste. Y como que eso también está cambiando. Los jóvenes se van ahora a vivir con otro amigo, comparten, o viven con la pareja, no necesariamente se casan, o se salen solos, no para formar una familia. Sí, la soltería ya no es irse a vivir a otra casa casado. La soltería, en términos, digamos, de salud, implicaría que haya un desapego, un corte del cordón umbilical que le permita al sujeto individualizarse. Por supuesto que esto implica que si el sujeto ya se conformó individualmente, va a tener esas herramientas, que de entrada es la seguridad, la confianza y la responsabilidad de sus actos,
¿no? Socialmente hablando y individualmente hablando, para que cuando tome alguna decisión, pues tenga pues la salud de hacerlo. Lo que de pronto en algunos testimonios me asalta que, bueno, sobre todo son de padres, y ahorita que vemos los de los muchachos, de pronto me viene a la mente una máxima, ¿no? Cuando dice Sartre, nosotros hacemos con lo que hicieron de nosotros, ¿no? No es el caso, no es tanto en la infancia es destino, se puede ir transformando, pero sí concientizar que si al sujeto le damos esas herramientas, y aquí apelo a la afectividad, las herramientas para que sea consciente, responsable, asuma los pasos que vaya tomando, esa soltería la va a tomar de una forma sana, no para escabullirse o escapar, ¿no? De una situación de cárcel, ¿no? No, la va a tomar de forma sana. Y los afectos que se entiendan, no como el apapacho, no como el darle todo a los hijos, ¿no? Y tampoco que el hijo entienda que, entonces si mis papás no me apapachan, no me abrazan, no me compran lo que yo quiero, no me quieren. No, el afecto también tiene que ver mucho con lo que se ha dicho aquí, el respeto y los límites. Si decimos, ¿sabes qué, hijo? Ya quizá mi aporte a tu individualidad fue tu educación, no una inversión, sino mi aporte a tu individualidad fue tu educación, ya hasta aquí puedo aportarte. No te puedo aportar más, pero es un límite. Y es claro para mí y es claro para el sujeto, que en este caso es mi hijo. Abono también, qué bueno que no salen los hijos con manual. Sería desastroso que los hijos tuvieran manual y que los padres tuvieran manual. Qué bueno, porque así también es una comunicación de ida y vuelta. Retomando otra vez un aspecto teórico, el proceso del don a nivel antropológico. Yo doy algo, se me devuelve enriquecido y yo lo devuelvo enriquecido. Nunca lo mismo. Y ese proceso implica un proceso comunicativo. ¿Y a qué voy con esto? Los padres también aprenden a cambiar con los hijos, aprenden a evolucionar. Vamos creciendo juntos. Exactamente. El hijo no va a ser eterno y yo no voy a ser padre eterno. Aprendemos a evolucionar y en esa dinámica de compartir, de darnos, de respetarnos, de brindar las herramientas distintas a las que yo tuve a mis hijos y tomando la parte de los afectos, poniendo límites claros, a los hijos y a mí, en ese sentido, esa soltería, tanto de los hijos, porque se pueden ir los hijos, como yo, padre, que digo, bueno, ya mis hijos se fueron, ahora yo voy a vivir soltero, no solo, sino soltero, o con mi pareja, pero en una soltería, en una intimidad de pareja, retomar otra vida de otra forma. Pero bueno, es un proceso que, insisto, sí necesita un acompañamiento. Eso y sabes que también es que la vida pues siempre va generándonos cambio. Claro. Y el cambio muchas veces nos asusta y no somos tan fáciles de adaptar. Y cuando realmente lo logramos y acomodamos esto, se vuelve algo muy positivo, irnos adaptando a cada una de las etapas. Vamos a escuchar ahora un testimonio que tenemos aquí en Foro. Bienvenida, ¿qué tal? Bien, buenos días. Cuéntanos, adelante. Gracias. Bueno, yo actualmente vivo en la casa de mi mamá. Ella ya no vive ahí. Ella, bueno, pues ya me dejó ahí y actualmente me hago cargo de mis gastos, pues completos, ¿verdad? Los gastos de la casa, mis gastos de alimento, o sea, todo lo que son mis gastos como persona y mantener la casa. Bueno, yo desde muy chica, sí que, bueno, no tan chica, pero sí en mis años 20 me quería independizar. Sí trataba de trabajar duro, pero no podía mantener ese paso. Y bueno, buscaba el independizarme, pero finalmente fue algo que no se dio por diversas circunstancias. Tuve un intento de independencia, 4 años me fui y regresé porque mi mamá quería que yo regresara y me daba un espacio para que yo estuviera viviendo con ellos nuevamente, con ella, porque mi papá ya había fallecido. Y bueno, sí regresé, pero las circunstancias de ese momento fueron que estaban otras hermanas con sus hijos viviendo ahí también. Entonces esa etapa sí fue extremadamente abrumadora, porque pues sí son un montón de circunstancias. Claro. ¿Sí? Y ahora, a ver, para entender un poquito cómo está tu situación actual, durante todo este tiempo, ¿tú qué edad tienes? 50 años. ¿Viviste con tu mamá hasta ahora? Sí, solamente... ¿Por qué razón se va ella o se separan? Sí, bueno, ella tuvo una necesidad de salud
iba a tener una cirugía más bien tuvo una cirugía dental y tenía que convalecer. Entonces se apoyó con una de mis hermanas para que pudiera tener la atención todo el tiempo, ya que los 2 hermanos que estábamos en ese momento con ella, pues salíamos, no estábamos, no la había una podían realidad. cuidar. Sí, Ajá. sí. ¿Y cómo te sientes hoy en general de tu vida? ¿Qué aspecto te gustaría enfatizar o preguntar hoy? Sí, bueno, la terapia a la que asisto, el movimiento Buena Voluntad, siempre me está empujando para que yo crezca y apoye a mi mamá. La apoye porque, bueno, ella ya tiene 84 años y que ella siempre tenga un apoyo permanente de mí. Y bueno, lo que busco ahora es obtener lo que no se pudo en la juventud. Bueno, porque Bueno, pasaron es que nunca es tarde. Muchas gracias por este testimonio porque es esto. Ahora, aunque pareciera que ya pasaron muchos años, también es válido buscar este momento de estabilidad y de independencia. Pásale el micrófono, por favor. Vamos a escuchar otro testimonio y ahorita comentamos ambos. Gracias. Adelante. Hola, buenos días. En mi caso, yo me salí de casa de mis papás a los 26 años. Y yo me salí porque, pues, mi mamá me sobreprotege hasta el día de hoy, mucho. Y entonces yo planeaba cosas y ella me decía, no vas a poder, no te vas a salir, mira, es que son muchos gastos, ¿cómo le vas a hacer? Mejor quédate aquí. Yo tenía 2 años con un negocio y ella, yo sentía que yo tenía varios proyectos y ella así como que me jalaba, ¿no? Así, no, mira, mejor aquí quédate, ¿no? Mejor como cuando quería jugar o subirme a un juego mecánico y ella me decía, no, te vas a caer, mejor aquí quédate, ¿no? Y entonces yo me salí por obtener mi independencia, ¿no? Porque no me estuviera molestando realmente, ¿no? Pero fíjate que es valiosísimo lo que nos dices, que te saliste, pero ¿cómo te ibas dando cuenta y cómo ibas preparando esta salida? Muchos no lo logran, muchos no se atreven. ¿Cómo lo hiciste tú? Pues yo lo hice porque mi papá le llevaba muchos años a mi mamá, le llevaba 15 años. Él falleció hace 1 año. Y yo lo hice porque yo vi como, yo no tengo hermanos, y yo pensé un día, ellos ya no van a estar, ¿y tú qué vas a hacer? O sea, ¿cómo te vas a mantener? O sea, ya no va a haber alguien que te diga, bueno, no pudiste, toma, aquí está, no te preocupes, yo lo pago, ¿no? Ya no pudiste pagar la tarjeta, no importa, yo te la pago. Y yo dije, ¿cómo le voy a hacer, no? Entonces, yo me salí por esa razón, por querer, pues hacerme independiente, estuvieran ellos o no estuvieran. Esa fue la razón que a mí me impulsó a salirme. Y posteriormente tuve que regresar hace medio año. Fue más difícil el regreso que la salida, claro, porque mi papá falleció, pero pues ya en el movimiento me apoyaron a regresar de la manera más, pues para mí más relajada, no para mi mamá. Claro, en unas circunstancias completamente diferentes y con una madurez tuya distinta. Muchas gracias a ambos por su testimonio, a todos los que nos han compartido, toda la gente que nos ha escrito en redes sociales. Vamos a hacer esta última pausa para regresar también con algunos comentarios de nuestros invitados especialistas y para algunas conclusiones. Seguimos leyéndolos. Recuerden, estamos a través de Facebook Live para que nos dejen ahí todas sus últimas dudas. Volvemos. Seguimos, gracias por continuar con nosotros. Estamos en vivo en Diálogos en Confianza. Gracias por todos sus comentarios en el tema de hoy. Y la próxima semana los invitamos a que también nos compartan sus experiencias. Sobre todo vamos a invitar a los adolescentes y a los padres de adolescentes, porque vamos a hablar del cerebro de ellos, de los adolescentes. ¿Qué sucede en el cerebro en esta etapa de la vida? ¿Se acuerdan, ¿se acuerdan ustedes cuando más jóvenes que pensábamos que nadie nos entendía, no nos comprendían, que nos juzgaban, que era un mundo aparte el de los adultos? Bueno, es que sí suceden conexiones en esta etapa. El cerebro se está preparando, está cambiando, y hay estudios, y nos lo van a comprobar aquí nuestros especialistas, nos lo van a platicar. Entre los 12 y los 25 años hay una reorganización masiva en el cerebro. Por eso es motivo de estudio y motivo de nuestro programa de la próxima semana. Vamos a retomar ahora el tema de hoy con el siguiente testimonio.
A veces se cree que el sinónimo de adultez ya es el estar listo para casarse. Y no, la adultez empieza desde que uno empieza a ser más independiente, a pesar de que viva dentro de la casa de los padres. Lo ideal es que sí, se salga de la casa. ¿A qué edad? No lo sabemos, hasta que el sujeto esté lo suficientemente maduro para enfrentar como la vida o aunque no lo esté. Sí consideramos que la individualidad se puede promover desde la adolescencia, desde que el adulto es joven. ¿Para qué? Para que sea una persona o sea un sujeto que pueda valerse por sí mismo a pesar de vivir dentro de la casa de los padres. Hay una situación de parte de la mamá, no tanto el papá, pero sí la mamá, cuando no tiene vida propia, cuando su rol ha sido básicamente de madre. No tiene vida propia y entra en un estado de angustia ante la separación del hijo, que va a hacer lo que sea con tal de que el hijo se quede en casa, que va a poner a la madre en primer lugar antes que a la esposa. Entonces no se va a individualizar, no va a madurar y la esposa siempre va a estar en segundo término. Nuestra sociedad y nuestra cultura, para pronto las mamás, como dicen, uno no se realiza como mujer hasta que es madre. Nunca van a dejar de ser madres, pero sí se vive un duelo cuando los hijos se van. El ser madre sí se realiza una parte de ser mujer, pero no es únicamente ser mujer, y el ser mujer implica también otras cosas que tienen que aprender a vivir. Para minorar la angustia de los papás, que se les vaya permitiendo y vaya siendo un proceso gradual, vaya siendo una cuestión orientativa más no resolutiva, que se les permita ir diciéndole, hija, yo te sugiero que hagas tal cosa, sin embargo la decisión es tuya. Yo te sugiero que hagas tal cosa o tal procedimiento, sin embargo tú lo decides. Un límite claro no es aquel que se va modificando de acuerdo al humor que estemos, ni tampoco de acuerdo a lo que más nos conviene. Los límites son la clave de todas las relaciones humanas, pero los límites bien claros y bien puestos. La parte dolorosa de la vida es necesaria que los hijos la vayan viviendo también. Tengo 30 años, aunque tengo un trabajo fijo, con mi sueldo la verdad es que no me alcanzaba para pagar la renta y para los gastos que se generan con la familia. Un día mi mamá me dijo que me regresara a la casa con ellos y pues con mi familia para que me echaran la mano. Y pues la verdad es que sí me la han echado mucho, pues no pago renta aquí, pues son menos los gastos que tengo ahora. La verdad estoy tratando de juntar dinero para comprarme una casa en un futuro, pero pues es un sueño que cada vez veo más lejano, pues hay muchas trabas que nos ponen para poder obtener alguna. Yo le digo a mis hijos que ellos traten de juntar antes que otra cosa para su casa, que no estén en la misma situación que sus papás, que no pasen lo que nosotros estamos pasando. Pues uno que más quisiera que juntar para su casa, estar independiente de los padres, pero pues la vida es muy difícil. He tenido problemas con mis hermanos, pues ellos sí tienen su casa y la verdad pues a mí me critican y pues me reprochan que yo esté aún aquí con mis papás. Yo en casa de mis padres no tomo las decisiones ni me tomo atribuciones que no me corresponden. Yo únicamente a mis papás les ayudo con un poco de dinero, pero pues les ayudo con algo. Yo sé que no es el ideal de vida o lo que todos quisieran para vivir, pero pues fue lo que me tocó vivir y pues trato de estar bien y ser feliz. Ese es otro de los aspectos que analizar, los hermanos, qué sucede con el resto de los integrantes de la familia. Les voy a compartir aquí algunos de los comentarios que nos dicen. Una persona en Facebook, mi hija se fue a los 16 años, la dejé y no le ayudé, aunque sufrí. Esto le ayudó a resolver su vida. También nos dicen, tengo 2 hijos, el de 22 trabaja solo, pero él no aporta nada, tal vez porque su padre les dejó un puesto y solo trabaja los sábados y él es quien se hace responsable de eso. Y dice, el de 18 se quiere ir a vivir solo y en esa decisión lo apoyo. Esto también es otro tema importante, qué tanto es necesario que los hijos cuando ya adultos trabajan aporten a la casa, porque también si no, ellos, o sea, si es recomendable o no, ¿ustedes qué opinan? Que aporten cuando viven en la misma casa, que aporten parte del gasto, o Claro. es dependiendo. Yo sugiero que sí. Incluso hace un momento se comentaba, bueno, ¿qué sucede si mi hijo es adolescente o tiene 20 y tantos años y está estudiando? Quizá por las condiciones en las que está, no logra, quizá no está O no, laborando todavía y no exactamente. logra aportar económicamente. No obstante, las tareas de la casa no se acaban nunca. Ujú. Y quizá es importante también empezar a promover estas herramientas, porque también está por el otro lado la historia. Yo no me voy porque no sé lavar, no sé cocinar, no lo sabes hacer porque no se te ha generado la necesidad, ¿no? Y Ujú. quizá son elementos que pueden ayudar a los papás a hacer este desprendimiento de una forma mucho más sutil.
En la adolescencia, yo de alguna otra manera respaldo y apoyo mucho que este tipo de situaciones se tienen que dar con anterioridad. Se tienen que dar desde el inicio del desarrollo en la adolescencia. El adolescente le importa mucho la apariencia, entonces empieza a preocuparte por la limpieza y por el aseo de tu ropa de cama, etcétera. No obstante, también ahora lo podemos mencionar. Hace un momento tuvimos un testimonio en el que una persona decía, bueno, ya tengo determinada edad, ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Exactamente lo mismo. No importa. Se decía que si anteriormente se consideraba infancia es destino, definitivamente marca determinadas características. No obstante, de ahí que los 4 que estamos aquí apelamos a la psicoterapia, a determinadas cuestiones, es decir, se puede modificar y no importa la edad que se tenga, se puede empezar a independizarse sin importar que se tengan 30, 40, 50, incluso en esas edades es mucho más sencillo. Es más fácil, ¿por qué? Porque no solamente se va a apelar al apego a las responsabilidades, sino a la búsqueda de la satisfacción. Las personas que, aquí yo creo que sería importante marcar este punto diferencial. No se trata tanto de que salgan de casa y que lo ideal sea fuera o que permanezcan sea sinónimo de patología, no. En el momento en el que se tiene ya de plano una dificultad o una discapacidad para llevar a cabo un proceso de la vida, como es elaborar, el tener una pareja o tener una vida social, es ahí donde podemos decir que ya es una cuestión patológica. Y es que la independencia no la da el techo. Yo me estaba imaginando en esta, y por todos los testimonios que tenemos, muchas personas dicen, bueno, hemos logrado, hemos funcionado, o a lo mejor por este momento, en esta etapa, y tienen una independencia dentro del mismo techo, aunque sería difícil de lograrla al 100. Sin embargo, creo que hay también historias, y lo hemos escuchado, en donde se van de casa, pero no se corta ese cordón. Y vengo a que me des de comer, o vengo a que me laves, y vengo por un consejo, o a que me ayudes ante tal decisión. Y yo también pienso que una de las prioridades es hablar del tema. Yo creo que una de las cosas importantes es cuando empezamos a platicar, a conversar, a ver lo que nos pasa, qué sentimientos están surgiendo de lo que sucede. Me parece que lo que pasa después es que hay como todo un tema que no se habla, como tabú, que está incómodo, que bota como agresiones en las personas que vivimos dentro de ese sistema, ¿no? Ya sea afuera o ya sea adentro, que es lo que pasaba a los hermanos que están afuera, el que vive adentro. Y a mí me parece que una parte muy importante es empezar a hablarlo, quitarle como esta carga cuando empezamos a hablar qué es lo que sucede, cómo me siento, qué es lo que pasa y qué podríamos hacer, que es un poco lo que decía Gloria, ¿no? Esta parte de decir, a ver, vamos a hacer preguntas abiertas para ver cuáles son las soluciones que vas encontrando tú y quizás vayamos aportando los demás. Claro, ir poniendo claramente los límites, los planes, los tiempos, las responsabilidades, como dices, hablándolas. Ahora, otro aspecto y hasta los miedos. Yo también creo que los miedos, como el que nos platicaba de los nietos, ¿no? Yo creo que una parte importante es como hablar también de muchísimo de los sentimientos que nos genera la independencia. A todos nos genera muchísimo miedo esta parte de ser independientes. Y todos los que somos padres y que hemos sentido que nuestros hijos se van, ¿no? Esta parte de ir sintiendo cómo se van y se va desprendiendo, se siente este huecote ahí adentro también. Me hiciste recordar cuando me iba a casar, pues en esta preparación de la boda y la ilusión y toda la parte que es bonita, porque, bueno, a mí así me tocó, afortunadamente, pues de repente no daba tiempo a pensar en este cambio de vida que iba a tener. Y un día me senté a preguntarle a mis papás, oigan, ¿me van a extrañar? Pero como que yo no quería ni tocar el tema porque sentía que tantito que me dijeran y me iba a romper o los iba a lastimar. Y fue bonito, se pudo hablar, pero sí es cierto, muchas veces no hablamos de esas cosas que nos pueden doler o lastimar y cuando las sacas es muy sanador. Sí, y yo nada más quisiera como rápidamente, yo creo que este es un tema de veras fundamental, poder decir lo que nos pasa a cada quien de esta situación que se está viviendo. ¿No? Esto que pudiste haberles dicho, me van a extrañar, pero yo también voy a extrañar, ¿no? Claro. Yo también voy a extrañar mi cama, pararme en la mañana y también verlos. decir, tengo miedo, ¿cómo le voy a hacer? Ahora me voy a tener que hacer cargo de cocinar o de ver a mi esposo. Yo sí creo que la comunicación es fundamental. Claro que sí. Les decía yo que un aspecto que se nos ha quedado un poquito es la diferencia entre hijos e hijas, porque sí socialmente se ve distinto a la hija que se queda en casa, ya sea por decisión o por la circunstancia, y se queda soltera a cuidar a los papás, al hombre que a lo mejor no ha logrado esta independencia económica. Un poquito profundizar sobre esto, si les parece. Sí, hay diferentes factores también como creencias. Del hombre solo, bueno, ¿por qué está solo?
O el hombre, pues sí se tiene que quedar porque la mamá lo tiene que atender. Y no va por ahí. Lo sano es educar para que sea hombre o sea mujer, sean autosustentables. Autosuficientes, independientes. Y emocionalmente la independencia se logra más entre hija y mamá, o varía mucho. Hay introyectos de género, pero también depende del individuo, definitivamente, y sobre todo del padre. Si el padre educa para empoderar, ya estamos del otro lado. No van a llegar con nosotros. Asesoría terapéutica, definitivamente. Pero el padre, como vimos un testimonio de una mamá que dice, no puedes, no vas a lograr, no vas a hacerlo. Perdón, cuando dices padre, ¿te refieres mamá o papá? Sí. O sea, cualquiera de estas figuras Cualquiera de autoridad, dos. porque si no puede sonar como que solamente la figura del varón. Sí, cualquier. Pero, exacto, Sí. cuando escuchamos tú no vas a poder, tú no eres capaz, vas a fracasar. Fíjate que no hay trabajo en México, fíjate que nos va muy mal, entonces no te vayas, ya sea padre o madre, pues entonces no estamos empoderando a esa generación. ¿Y cómo va a volar? Si con nuestras palabras y el lenguaje crea realidad, pues le estamos cortando las alas. Pero sí se da un fenómeno que yo, que estoy estoy muy en constante comunicación con las redes sociales, con nuestro público, nos platican mucho de familias en donde a las mujeres, por ejemplo, se les dicen, ya no continúes con tus estudios, ya mejor, porque pues ya te vas a casar. Digo, cada vez menos, afortunadamente, y sobre todo en la ciudad, pero todavía al interior de la República hay mucho esta visión de, mejor ya tú quédate aquí tranquilita, al final te vas a quedar a cuidarme o te vas a casar, y empujar más en la parte de independencia a los hombres. Sí, pero cabe resaltar lo que hemos dicho aquí. Hay singularidades, hay muchas singularidades. Y sería un error, otra vez, generalizar. En ese sentido, el título del día de hoy parecería sugerente a tener un catálogo moral de que está bien o está mal. No necesariamente es eso. Estamos viendo muchas singularidades, muchos temas. No es imposible abarcar todos, pero lo que sí es un hecho es que en algunas regiones, ¿no?, todavía está presente mucho la idea de que la mujer, pues ¿para qué estudias?, ¿no?, si te vas a casar. Hay otras regiones en donde no. No estoy diciendo con eso que la Ciudad de México, la Ciudad de Guadalajara, no, incluso en la Ciudad de México hay muchos contextos donde dicen, ¿para qué estudias?, pues si te vas a casar. Pero nos podemos ir, por ejemplo, a Hidalgo y ahí incentivan la independencia, ¿no? Acá la soltería tendría que ir enfocada, y lo percibo así, en el sentido de tomar decisiones sanas para el sujeto, pero un sujeto individual, un sujeto el cual pueda desarrollarse, pueda tener una salud psíquica, y obviamente eso es un constructo y es muy complejo, porque involucra dolor, involucra frustración, involucra muchas cosas. También del sujeto que se independiza, o en este caso que busca su independencia, pero también del sujeto que decide ser soltero. Como se comentaba previamente, nosotros pareciera que nos intrometemos en la vida de todos, incluso en estas cuestiones de género. Ahí viene el punto detonante, ¿no? No, si esta persona está sola, porque tiene tal género. Si esta persona no, porque tiene tal género. Eso no tiene nada que ver. Y como si fuera un mandato. Exacto. Y fuera el único camino es vivir en pareja y estar casados y vivir feliz para siempre, según eso es algo los cuentos, y no es así. No, eso es algo importante, pero nuestra cultura nos incita siempre a meternos, a proyectar cosas de nosotros hacia acá. Y me parece muy prudente el comentario que decíamos, bueno, el ir a psicoterapia, el ir a un acompañamiento, no es necesariamente porque sufrimos algo negativo en nuestra vida. Un grupo de apoyo, como nos platicaron aquí también. Necesitamos acercarnos a esta salud mental, porque de pronto no somos conscientes de muchas cosas y creemos que nuestra historia, que nuestro contexto social, nuestro contexto familiar, nuestro contexto cultural es el único, y sin lugar a dudas sí nos da miedo enfrentarnos a otro, ¿no? Pero hay que ir de la mano, no perder de vista que somos únicamente una sola visión. Hay que ir de la mano, y con eso podemos no solamente vivir en salud nosotros, con ese otro sujeto que quizá le abonemos, ¿no?, para que logre su independencia, ya sea soltero, ya sea fuera de casa o dentro de casa, pero como sujeto independiente, pero también con nosotros, que estamos envejeciendo y que vamos a tomar esas riendas de nuestra vida. Eso es algo fundamental que yo quiero rescatar. Muchas gracias, Oscar. Y vamos ya a cerrar, si quieres, a manera de conclusión, Leti, adelante. Sí, pues a mí me gusta mucho lo que estás diciendo, porque considero que
que cuando nosotros estamos en un grupo donde vemos que no somos los únicos que estamos pasando por estos temas, sino que hay otras personas que también están pasando por estas situaciones y vamos haciendo este tipo de conclusiones de lo que nos va pasando, nos vamos acompañando, nos van pasando cosas, nos va cayendo el 20, como decimos, podemos abrir más espacios en nuestra conciencia, nos va ayudando a darnos cuenta que no es que si yo voy soltando a mis hijos se van yendo, vamos a dejar de querernos, vamos a dejar de vernos, vamos a dejar de apoyarnos. Al contrario, es un apoyo diferente, más maduro, más adulto, más amoroso y quizás hasta más respetuoso. Y surgen también comprensiones distintas, desde que cuando lo ves desde fuera comprendes muchas cosas que no las veías antes. Adelante, Francisco. Bueno, finalmente creo yo que sí es importante el promover la independencia también de los hijos, pero también hay que aclarar algo. El ser humano es muy complejo y finalmente esto es como las dinámicas de pareja. Si a la familia le funciona y a lo que me gustaría sí apelar, que podría ser como un factor diferencial para saber si la dinámica de la familia funciona o no, es la satisfacción de todos sus miembros. Que todos los miembros encuentren su propia satisfacción a su manera de ver la vida, pero que realmente puedan hacer actos de conciencia y se sientan verdaderamente satisfechos. Si no la hay, entonces será necesario tratar de buscar qué es lo que se puede hacer de forma diferente. Claro que sí, ahí estaría el foquito rojo. Así Adelante, es. Gloria. Retomando lo que he aprendido hoy, muchas gracias, colegas. Sí. Yo creo que la función de la familia es que cada miembro escriba su propia historia. Así es. Y la propia historia no va a ser definitivamente como pareja de papá o mamá, o quedándome allí. Ni va a ser la misma para todos. Así Muchísimas es. gracias a todos por su aportación, estuvo maravilloso el programa, gracias a nuestro público, a ustedes que nos ven en su televisión, en las redes, por sus comentarios, nos vemos.